Proceso de cadena fría. Alcance. Se debe efectuar el proceso logístico que asegura la correcta conservación de medicamentos y o vacunas que requiere la cadena fría. Transportar la mercancía de forma segura, con especificaciones y con temperaturas controladas de 2 grados Celsius a 8 grados Celsius, de 15 grados Celsius a 25 grados Celsius, mediante las especificaciones de la norma-059, que salen desde la sede hasta la entrega final en tiempo y forma. Propósito: asegurar la conservación de temperatura de 2 grados Celsius a 8 grados Celsius, 15 grados Celsius a 25 grados Celsius, mitigar el riesgo de excursiones de temperatura durante el traslado de medicamentos y o vacunas, con el fin de otorgar un servicio de transportación segura con equipo tecnológico, carga y descarga de mercancía con estándares establecidos, mantenimientos y control periódico del sistema de refrigeración y transporte. Etapas de calificación. Las unidades cuentan con una calificación de 4 etapas, las cuales permiten garantizar que la unidad cumpla con todas las especificaciones necesarias para operar, y estas etapas son: calificación de diseño, calificación de instalación, calificación de operación y calificación de desempeño. Las pruebas son realizadas por un laboratorio acreditado. Responsabilidad. Operador. Es responsable del traslado de medicamento y o vacuna de modo seguro. Es el operador quien valida el controlador de temperatura para que los medicamentos se conserven en los siguientes rangos de temperatura: 2 grados Celsius a 8 grados Celsius, 15 grados Celsius a 25 grados Celsius. En caso de presentarse una excursión de temperatura, deberá de notificar al área de monitoreo. Es importante en todo momento notificar al centro de monitoreo cualquier anomalía de la unidad o sistema de refrigeración, ya que forma parte del cumplimiento de los KPIs de carga, llegada a tiempo al cliente, entrega de evidencias a tiempo, evitar infracciones y comprobación de gastos. Definiciones. Cadena fría es el conjunto de eslabones que intervienen en el proceso de almacenamiento, conservación, manejo, transporte y distribución para mantener a una determinada temperatura los medicamentos y o vacunas que puedan sufrir transformaciones con la variación de la misma desde su punto de origen hasta su destino. Temperatura controlada o ambientada. Temperatura conocida dada su sensibilidad, por lo que deben ser transportados en un rango de temperatura de 15 a 25 grados Celsius. Temperatura de refrigeración. Temperatura conocida dada su sensibilidad, por lo que deben ser transportados en un rango de temperatura de 2 grados Celsius a 8 grados Celsius. Congelación criogénica. Temperatura conocida dada su sensibilidad, por lo que deben ser transportados en un rango de temperatura de menos 70 o menos 180 grados Celsius. Atemperamiento de la unidad. Programar el set point de la unidad a la temperatura indicada en el worksheet antes de iniciar la carga para que la caja esté en las condiciones indicadas de temperatura. Excursión de temperatura es la exposición de medicamentos y o vacunas fuera de las condiciones de 2 a 8 grados Celsius y o 15 grados Celsius a 25 grados Celsius durante la distribución, es decir, toda temperatura que esté por arriba o por debajo de los rangos establecidos. Esto puede ser ocasionado por unidad apagada más de 15 minutos, fallas mecánicas, puertas abiertas más de 15 minutos, falta de combustible, daño del sistema de temperatura. Conservación de medicamentos y o vacunas. En la etapa de calificación se permite identificar cuáles son los estándares que las unidades deben cumplir para mantener la conservación de los medicamentos y o vacunas en su traslado. Las unidades no podrán permanecer abiertas por más de 15 minutos cuando se inicie el atemperamiento. Cuando una unidad falle eléctricamente, tendremos 30 minutos de reacción, ya que la temperatura comenzará a aumentar. Asegúrate que las hawaianas estén en óptimas condiciones. Los 2 sensores de temperatura con los que cuenta cada unidad deberán de calibrarse cada año. Esta es responsabilidad del área de calidad asegurar que esto se cumpla. Mantenimiento preventivo de las unidades. Los mantenimientos preventivos serán implementados a partir de un recorrido de las unidades por 20.000 kilómetros o 250 horas. Especificaciones de las unidades. Marca Carrier Kairos 600 modelo 2019. Cuenta con una capacidad de refrigeración de menos 20 grados Celsius más 30 grados Celsius, con un controlador de temperatura con ajuste de 1 grado Celsius. Asignación de servicio. En caso de que el operador asignado no pueda presentarse a cita por alguna causa de fuerza mayor, deberá informar con al menos 8 horas de anticipación de ser posible, para que el coordinador busque a un operador para su reemplazo. El servicio. Revisión del worksheet. Hashtag de Tango. Fecha y hora de presentación en cliente, fecha y hora y destino de entrega, contacto de coordinadores así como de gerencia. Antes de salir de patios. Toda unidad que salga de patios deberá de realizar el reporte de inspección y verificación de transporte para prevenir cualquier falla de la unidad. Puesta a punto de la unidad. El operador deberá de revisar la unidad antes de cada servicio considerando los siguientes puntos.
El operador verifica niveles de aceite, anticongelante, líquido de frenos, entre otros. Revisión de luces delanteras, navegación e interna. Revisar que la unidad se encuentre limpia. La unidad debe permanecer limpia y sanitizada y sin nada adicional. Encaja solo las latas de succión. Contar con tanque de combustible lleno. Verificar golpes en la unidad y registrarlos. Revisión de terminales en baterías. Verificar que la unidad no cuente con filtraciones. Revisar que traiga gatas o malla logística. En caso de detectar alguna anomalía, realizar su llenado de correspondientes del formato y reportar la coordinación. Llevar consigo todos los documentos legales de la unidad, licencia de conducir, tarjeta de circulación, constancia de ficha mecánica, seguro vigente, certificado de fumigación y certificado de operador. Formato de inspección y verificación. Equipo de seguridad. El operador debe presentarse en Centauro con 2 horas de anticipación, de acuerdo a la hora de presentación de su servicio. Uniformado y traer consigo su equipo de seguridad, playera de Centauro, pantalón de mezclilla, chaleco antirreflejante naranja, guantes de trilo, casco y faja. Fumigación de las unidades. Centauro cuenta con brigadistas de fumigación que se encargan de la fumigación de todas las unidades. Los brigadistas deben de asegurar que se cumplan los siguientes puntos. Hacer una inspección visual dentro de la caja con la finalidad de detectar algún tipo de plaga. Revisar que se encuentren en buenas condiciones las paredes, techos y pisos con el efecto de que no tengan hoyos, raspaduras profundas para que no sean lugares propicios para la proliferación de plagas. En caso de que la inspección no sea satisfactoria, se reportará al jefe de mantenimiento. En caso contrario, se procede a hacer la aplicación. En todos los servicios se deberá aportar el certificado de fumigación. Todas las unidades que salgan de patios deberán de salir con sus pruebas de GPS. Formato de inspección y verificación de transporte, rastreo satelital. Las pruebas a realizar son caja de carga, apertura de puerta izquierda, derecha, ráfaga de fotos e imantación de puertas. Cabina, arranque de la unidad, apertura de puerta piloto y copiloto y audio en cabina. Sistema de bloqueo de la unidad, corte de aceleración, paro del motor, activación de la sirena y botón de pánico. Notificación a monitoreo. El operador deberá de informar a monitoreo siempre que realice movimientos claves en la operación, por ejemplo, inicio de ruta, atemperamiento de la unidad, solicitud de apertura de puertas, inicio de carga, cierre de puertas, salida de sedis, arribo a destino, descarga de mercancía. El operador es responsable de vigilar y no modificar el set point del controlador de temperatura, a menos que calidad o gerencia lo indique. En caso de excursión de temperatura, monitoreo tiene que aplicar el protocolo de seguridad. Ellos recibirán una alerta preventiva cuando las temperaturas están fuera de los siguientes rangos. Esto permitirá la reacción antes de salir de los rangos especificados. Temperatura controlada de 17 grados Celsius a 22 grados Celsius. Temperatura controlada de refrigeración de 3 grados Celsius a 7 grados Celsius. En la alerta preventiva se solicitará al operador revise lo siguiente. La unidad enciende, verifique el estado de la batería, verifique las conexiones de la batería, revise todos los fusibles. La unidad no arranca, revise todos los fusibles. Unidad apagada, verificar códigos de alarma. La unidad no se enfría correctamente. Unidad en descongelamiento, presionar el botón de deshielo. Verifique restricciones de flujo de aire del evaporador. Verifique obstrucciones en el flujo de aire del condensador. Revise el cuerpo por daños o fugas de aire. Verifique que el producto haya sido cargado correctamente. Comprobar carga de gas refrigerante. Verificar que las puertas estén cerradas correctamente. Verificar que el compresor no esté haciendo un ruido extraño. Verificar que el controlador esté encendido. La segunda alerta ya es correcta. Esto significa que la temperatura está fuera de los rangos de carga solicitados por el cliente. Temperatura controlada de 15 grados Celsius a 25 grados Celsius. Temperatura controlada de refrigeración de 2 grados Celsius a 8 grados Celsius. Derrame de sustancias peligrosas. Para minimizar los peligros, todos los derrames o fugas de materiales peligrosos se deben de atender inmediatamente. Se recomienda tener a disposición los siguientes elementos para atender los derrames. El operador deberá de utilizar el kit antiderrames para contener la sustancia química. El operador no podrá manipular la sustancia en ningún momento. Deberá cerrar las puertas y regresar al origen de carga. Carga de mercancía. Una vez que el operador ingrese al CEDIS, deberá de contactar a monitoreo para indicar que inicia atemperamiento de la unidad, poner el set point de temperatura de acuerdo al worksheet en el controlador de temperatura que se encuentra en el interior de la cabina de la unidad. Posteriormente, deberá solicitar a monitoreo apertura de la puerta para poner el set point indicado en la temperatura indicada. Los pasos a seguir son los siguientes.
el operador deberá de encender la unidad antes de prender el controlador de temperatura. 2. Encender el controlador de temperatura con el botón ON. Una vez encendido, presionar el botón SET, el cual marcará una nueva configuración con tono más claro, el cual nos indica en qué temperatura se encuentra el set point. Si el set point es mayor al indicado en el worksheet, con el botón menos se podrá bajar el rango de temperatura y con el botón más subir en caso de ser necesario. Una vez configurado, presionar nuevamente SET para que nos indique la temperatura real de la caja. Se deberá de esperar 30 minutos para su atemperamiento. Asegurar siempre que el piso de la caja cumpla los siguientes puntos: no obstaculizar los espacios de circulación de aire, estiva no mayor a 1,60 m, ya que no debe de obstruir el evaporador, guiarse por el segundo riel logístico. Esa es la marca para no exceder la estiva máxima. Se deberá dejar 2 pulgadas de separación de la pared lateral hacia los canales de circulación y 4 pulgadas de separación de frente a los canales de circulación. Revisar que los canales no estén obstruidos, verificar que el producto no esté dañado al momento de la carga. Asegurar que el producto sea estivado correctamente. Ingreso a carga CEDIS. Ingresar a CEDIS de cliente Macrocentro. Asegúrate de dirigirte a la nave correcta. Confirma con el coordinador, puede ser la nave 6. Asegúrate de seguir los lineamientos de seguridad del CEDIS. Una vez identificada la nave asignada, deberás de llenar la bitácora de seguridad del cliente. Dirígete a la cortina de carga asignada. Solicitar ciego de embarque. El operador debe pedir en ventanilla, ubicada en medio de las cortinas 3 y 4, su ciego de embarque para revisar las entregas en caso de que aplique de esta manera. Dependiendo del cliente, el procedimiento puede variar. Producto falsificado. Se debe considerar antes de cargar un producto los siguientes parámetros: etiqueta de diferente tamaño, la etiqueta está sobrepegada, la etiqueta está sucia y presenta particularidades extrañas en el área de pegado, sello de seguridad alterado, el nombre del producto debe ser claro. Presumiblemente falsificado. Producto falsificado. ¿Sabes cómo identificar un medicamento falsificado? Cuando se detecta un producto falsificado, se debe informar inmediatamente al personal que está realizando la carga o descarga, seguido del área de monitoreo. Se debe separar el producto de los demás medicamentos. Antes de la carga de mercancía, carga de tanques de nitrógeno. Antes de realizar cualquier servicio refrigerado, debemos de pasar primero a cargar los tanques de nitrógeno. Esto debe seguirse bajo las indicaciones del embarcador. Pagaré de tanques. El operador debe pedir un pagaré por cada tanque de nitrógeno que le sea entregado. Medición del tanque. Importante, verificar que los tanques de nitrógeno entregados estén llenos. Esto se debe validar que la regleta tenga 40 centímetros que marca el correcto llenado del tanque. Esta medición la realiza el equipo de seguridad y el operador debe estar presente para validar que los tanques estén llenos. Checklist operador. Posterior a esto, el operador debe realizar un checklist de los tanques y en caso de no realizarlo, notificar al personal de seguridad. Carga de mercancía. En caso de cargar en las 3 cortinas, empezar siempre por cortina E1, cortina 1 y cortina 5. Verificación de etiquetas. Al comenzar a cargar la mercancía, el operador debe verificar que las etiquetas que lleva la carga o pallets coincidan con el número de la etiqueta con el número del listado que se presenta en el ciego de embarque. Al cargar, debe realizarse de abajo hacia arriba. Mercancía frágil. En caso de que la mercancía sea frágil y existan cajas sueltas, el operador puede pedir playo y tarima para asegurar la mercancía. Servicio de refrigerado. En caso que el operador deba ingresar a alguna cámara de refrigeración, deberá de colocarse la vestimenta térmica, el cliente lo proporcionará. El operador no deberá de permanecer más de 120 minutos dentro de la cámara. De ser así, deberá salir por 15 minutos e ingresar nuevamente. Algunos productos requieren ser monitoreados adicional al controlador de temperatura que tiene la unidad. Algunos clientes colocarán sus propios templates o dental loggers. Una vez encendido, no se deberá de apagar hasta finalizar la entrega con el cliente. Para detener el template, presionar por 3 segundos el botón de stop hasta que aparezca a la derecha en la parte superior de la pantalla un hexágono. 2. Alarma. Cuando el template es expuesto a temperaturas fuera de los límites establecidos, aparecerá el icono de alarma en la esquina superior de la pantalla. Importante, verificar si la mercancía lleva set point. De ser así, en el ciego de embarque les deben de pegar una etiqueta donde lleva el código del data logger y esta debe ser una etiqueta por aparato. Al término de la carga de mercancía,
Una vez que termine de cargar el operador, debe de regresar a la ventanilla donde le entregaron el signo de embarque, con su R-control, para que le entreguen los documentos de la carga. Posteriormente, dirigirse a PBI, donde le realizarán pruebas a la unidad, apertura de puertas, voz de cabina, geo de la localización, paro de motor, sensores de puerta, etc. Preguntar en este momento si el servicio será con custodia o sin ella. Una vez terminado con este proceso, el operador puede iniciar con su ruta, notificando a monitoreo de Centauro. Cronograma de carga. Veamos la siguiente imagen. Durante la ruta, cuando el viaje sea menor a 400 km, el operador no podrá hacer ninguna parada, es decir, el viaje debe ser en un solo tiro. El operador no debe exceder el límite de velocidad recomendado para las unidades de Centauro de 80 km por hora. Cuando el operador realice alguna parada durante un viaje largo, ejemplo, carga de combustible, comida, sanitario, etc., debe de notificar a monitoreo, ya que al no informar la unidad se puede bloquear y esto puede dañar el evaporador por el paro de motor. Tiene 15 minutos para bajarse de la unidad y cerrar puerta, con la unidad encendida. Deberá de contar con llave duplicado para cerrar puerta desde afuera. Descarga de mercancía. El operador debe validar la documentación proporcionada por el cliente, factura, control de ruta, papeleta de salida, cita de entrega. El operador no deberá de apagar la unidad ni el controlador de temperatura hasta que se finalice la descarga y se confirme la recepción total de la mercancía. Para poder apagar el controlador de temperatura, se deben de seguir los siguientes pasos. 1. Validar con el cliente que la entrega haya sido al 100%. 2. Apagar el controlador de temperatura con el botón OFF. 3. Si se requiere apagar la unidad, ojo, nunca deberás apagar la unidad sin antes haber apagado el controlador de temperatura, ya que este puede dañar los fusibles del evaporador. Deberá de solicitar al operador la temperatura de descarga. Rechazo de mercancía. Deberá de regresar con las mismas condiciones de temperatura inicial en caso de que el cliente así lo indique. Empaques, contenedores. Cuando en la carga se lleven contenedores con nitrógeno líquido o credo V, en caso de que esté incompleto o esté dañado, el operador deberá de reportarlo de inmediato al personal de descarga. A su vez, deberá de informar al centro de monitoreo que el empaque o contenedor se le entregan en esas condiciones, tomar fotografía de evidencia y enviarla a monitoreo. En caso de que el cliente indique que debe retornar estos equipos, el operador debe informar a su coordinador para que gestione este regreso. Los empaques o contenedores deberán de ser entregados en el retorno del servicio en un periodo no mayor a 3 días. La entrega puede ser en el regreso de viaje o en próxima salida de la unidad, siempre y cuando no exceda los 3 días de entrega. El operador deberá de entregar el acuse de recibo firmado y quedarse con una copia del mismo. Gráficos. La unidad cuenta con 2 sensores de temperatura. Uno mide la temperatura del evaporador y el segundo manda la señal al sistema satelital en tiempo real. De esa manera, el área de monitoreo da seguimiento a las unidades con control de temperatura, monitoreándose 24/7. Toda la información de la temperatura es plasmada en una gráfica, donde nos indica el comportamiento del servicio y se observan sus parámetros establecidos. Evidencias. Recuerda, una vez regresando a patio, entregar tus evidencias físicas. Se tiene 4 horas para su entrega. De lo contrario, esto se reporta como evidencias fuera de tiempo en el sistema SAI. No olvides llenar correctamente tu bitácora de viaje. Debes incluir en tu bitácora la temperatura promedio monitoreada durante el viaje. Ahora sabes cuáles son los puntos a seguir para el proceso de cadena fría.